Bien, continuando con el curso, ahora veremos las relaciones hídricas en su segundo capítulo. Hemos visto anteriormente de que uno de los principios biológicos es el equilibrio dinámico. Ese equilibrio dinámico se denomina a la homeostasis, que es, en el caso de lo concerniente a las plantas, desde el punto de vista de su estado hídrico, correspondería a un equilibrio entre la absorción y la transpiración, ¿cierto? Tiene que haber un equilibrio entre la absorción de agua y la transpiración para hablar de un equilibrio hidrostático en la planta, ¿no? Pero cuando se habla de equilibrio, tenemos que hablar entonces de lo que es el control. Cómo las plantas pueden controlar su estado hídrico, precisamente regulando la absorción y regulando la transpiración. Entonces, ¿en qué consistirían estos controles? Básicamente serían los siguientes. Vamos a mencionarlo uno por uno. Entonces, tenemos los controles. ¿Cuáles serían esos controles? En primer lugar, va a ser el grado de apertura de los estomas. Entonces ponemos grado de apertura estomática, ¿no? Muy bien. Entonces, grado de apertura estomática. Muy bien. Entonces, sería el primero. Estos controles entonces implicarían, por ejemplo, el grado de apertura estomática. Es decir, nosotros tenemos claro de que los estomas no son ninguna estructura. El estoma básicamente es el espacio entre las dos células oclusivas o células guarda. Esto es básicamente el estoma, ¿cierto? Ese espacio. Y este espacio se puede regular, ¿no? Ya sea para que haya más transpiración aperturándose o cerrándose para que haya menor transpiración. Y también el intercambio gaseoso para lo que es la captación del CO2. Entonces, uno de los controles es precisamente el grado de apertura estomática. Otro control, vamos a ver, sería también la modulación. Ponemos acá modulación de la expansión foliar. Modulación de la expansión foliar. ¿Qué se entendería por modulación de la expansión foliar? Tenemos acá entonces el segundo control, modulación de la expansión foliar. Es decir, las hojas, ¿no?, pueden estar completamente expandidas o pueden estar plegadas, ¿cierto? Pueden plegarse si es que la transpiración es muy elevada y hay que disminuirla. Entonces, ¿cómo disminuir la transpiración la hoja? Básicamente replegándose, es decir, modulando la expansión foliar. Este sería un ejemplo de modulación de la expansión foliar, como acá sería también un ejemplo de grado de apertura estomática. Serían entonces ya dos controles. ¿Cuál sería el tercer control del estado hídrico de la planta? Sería la variación en el ángulo de inserción foliar. Entonces ponemos acá también variación en el ángulo de inserción foliar. De inserción foliar. ¿Y qué se entendería por variación en el ángulo de inserción foliar? Básicamente, bueno, vamos a ahorrar tiempo, vamos a borrar por acá un poco para que no nos ataje. Borramos esto, estamos viendo los controles, ¿cierto? La variación en el grado, en el ángulo de inserción foliar se refiere a que si tenemos acá nosotros el tallo de la planta, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a marcar bien. Aquí tenemos el tallo de la planta, ¿no? Vamos a ver acá, ponemos puntero, muy bien.
Acá tenemos el tallo de la planta, ¿cierto? Y tenemos de esta manera. O tenemos acá también. Y tenemos de esta manera. ¿Cierto? Conforme las hojas, si ustedes notan, en el primer caso, ¿no? Vamos a llamarle caso 1, caso 2, ¿no? Las hojas acá están más expuestas a la radiación solar, por tanto va a haber mayor transpiración. Acá en cambio las hojas están, por el ángulo de inserción, están menos expuestas a la transpiración. Por tanto acá se esperaría una menor transpiración, ¿cierto? Entonces esto es lo que se explicaría como la variación en el ángulo de expansión, en el ángulo digo de inserción foliar, ¿no? Veamos otro control más. Otro control sería los cambios en la relación área foliar, extensión de las raíces. Ponemos acá entonces cambios en la relación área foliar, en la relación área foliar con respecto a lo que sería la extensión de las raíces. Entonces tenemos acá, vamos a colocar acá extensión de las raíces, extensión de las raíces. Entonces, cambios en la relación área foliar, extensión de las raíces, ¿cierto? Es decir, como si acá tenemos nosotros, vamos a ir al puntero, ¿no? Uy, se nos fue esta. Bueno, vamos a borrar esta parte, nos estaba malogrando el texto. Entonces, cambios en la relación foliar, ahí está. Uy, otra vez. Vamos a borrar el texto, hemos cambiado acá, estábamos mal. Entonces ponemos cambios en la relación área foliar, extensión de las raíces, ¿cierto? Extensión de las raíces. Es lo que vamos a hacer ahora. Ponemos ahí, ¿no? Vamos a bajar acá. Ahí está. Ahora damos clic. ¿A qué se refiere básicamente el cambio en la relación área foliar? Es decir, la relación que habría entre toda la arquitectura radical, ¿no?, con todo lo que sería lo concerniente a la copa, ¿cierto? A la relación área foliar, ¿no?, extensión de raíces. Acá básicamente todas las hojas, ¿se entiende, no? El área foliar, ¿no?, con relación a la extensión de las raíces. ¿Cómo es esa variación, no? Si es mayor el área radical, entonces se entiende que va a haber mayor absorción de agua y se va a quedar también retenida en la arquitectura radical. Y si es menor esto, habría menor transpiración. Y viceversa, si tenemos acá un caso contrario, tenemos, por ejemplo, acá nosotros tenemos mayor copa y tenemos menor extensión de las raíces, ¿cierto? Entonces acá habría mayor transpiración porque habría también menor capacidad de absorción del agua, ¿no? Son dos casos diferentes, caso 2, caso 1. Sería entonces, ¿y qué pasaría si las condiciones que favorecen la transpiración y que favorecen a la planta serían predominantes, ya serían adversas? Entonces, en ese caso, uno de los controles más radicales es el siguiente, ¿no? Es la abscisión de las hojas. ¿Cierto? Bueno, acá ha cambiado. Vamos a ponerle abscisión de las hojas, ¿cierto? ¿Y a qué se referiría la abscisión de las hojas? A la caída
de las hojas, lo que ocurre en las caducifolias y no así en las perennifolias, ¿cierto? Las caducifolias, o las que van renovando sus hojas según la estación seca o más calurosa, como en el caso de muchas especies tropicales, ¿no? Va a presentarse este fenómeno de abscisión de las hojas se van a caer, ¿cierto? En contraste a las hojas que son permanentes, como el caso de las llamadas siempre verdes o perennifolias, como son los cipreses, los pinos, ¿no? En las zonas templadas. Bueno, entonces de esta manera tenemos acá los mecanismos de control del estado hídrico en la planta. Vamos a borrar para continuar con el curso. Vamos a borrar entonces. Borramos ahora. Vamos a borrar todo esto. Y ahora tenemos nosotros, vamos a recordar algo que hemos visto también en los cursos de química general, ¿cierto? Cuando hablamos de las propiedades físicas y químicas del agua, nosotros mencionamos que estaban en relación básicamente con lo que es las características de la molécula de agua, ¿cierto? Y en la cuestión de la característica de la molécula de agua también señalamos nosotros que era un dipolo eléctrico porque tenía un extremo parcialmente negativo, donde estaba el átomo de oxígeno, y un extremo parcialmente positivo, donde estaban los átomos de hidrógeno. Pero ¿cuáles son la importancia del agua para los sistemas biológicos? Entonces ponemos acá nosotros cuál sería la importancia, importancia del agua en los sistemas biológicos. Únicamente particularizando lo que son los vegetales, ¿cierto? Los sistemas biológicos. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver acá, importancia del agua en los sistemas biológicos. ¿Cuáles serían esas importancias? Están en relación a sus propiedades, que hemos visto que son la tensión superficial, la capilaridad, ¿cierto? La que es un solvente universal, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es la importancia del agua? Hay dos tipos de agua. Entonces nosotros ponemos acá, hay dos tipos de agua en los sistemas biológicos. El agua libre, vamos a poner, hay dos tipos de agua. El agua libre, ponemos acá, el agua libre, ¿no? Y la otra clase de agua es el agua ligada. El agua ligada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos clases de agua? Entre el agua libre y el agua ligada. El agua libre es aquella que va a participar en reacciones químicas. Vamos a ponerlo acá. El agua libre va a participar en reacciones químicas. El agua ligada, en cambio, su función es básicamente estructural. Como su nombre lo dice, está ligada. Por ejemplo, el agua que está asociada a los fosfolípidos en la membrana es un agua que está formando de alguna manera parte de las membranas biológicas. Por tanto, es un tipo de agua estructural o agua ligada. Esta agua ligada o estructural no forma parte de ninguna reacción química. No está disponible para reacciones químicas. En cambio, como su nombre lo dice al otro lado, el agua libre sí está disponible para reacciones químicas. Y las principales reacciones químicas en los sistemas biológicos son las reacciones hidrolíticas. ¿Y por qué se llaman reacciones hidrolíticas? Porque va a participar el agua. Hidrolíticas, porque participa el agua. ¿Pero por qué líticas? Porque se va a descomponer o fragmentar la molécula de agua. Veamos un ejemplo de una reacción hidrolítica. Acá tenemos la molécula AB, que va a interactuar con agua, ¿no? Mediante una determinada enzima, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Si ustedes se dan cuenta ahora, miren qué ha pasado. Tenemos acá A,
por ejemplo, ¿cierto? Más B. ¿Qué ha pasado acá? En esta reacción química, el compuesto AB, al combinarse con el agua por acción enzimática, ¿no?, se ha descompuesto tanto en la molécula o el compuesto AB como en la molécula de agua. El hidrogenio se ha unido con el componente A de la molécula AB y el hidroxilo, el OH, se ha unido con el componente B de la molécula AB, formando la molécula BOH. Entonces, ¿por qué se llama reacción hidrolítica? Porque se fragmenta las moléculas de agua, acá están sus componentes, ¿no?, el hidrogenio y el oxidrilo, ¿no?, y participan en este caso enzimas, porque estamos hablando de sistemas biológicos, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta enzima que participa degradando la molécula de agua e incorporando sus componentes a otra molécula a fragmentarla? Esta se llamará lógicamente una enzima hidrolítica. Otro nombre para las enzimas hidrolíticas es también el nombre de hidrolasa. Hidrolasa, ¿cierto? Entonces, uno de los factores que hace importante el agua es que participa en las reacciones químicas. Pero ¿qué agua? Repetimos, el agua libre, a través de mecanismos enzimáticos denominadas reacciones hidrolíticas, donde se fragmenta o se descompone la molécula de agua. Por tanto, todo aquel compuesto que participe en una síntesis de otros compuestos, como el caso del agua, en este caso es un ejemplo, por si acaso aclaro que no es el único, es un ejemplo de metabolito. ¿Por qué? Porque sirve para formar otros compuestos. ¿Y qué pasaría al revés? Si el que se forma es el agua. Si, por ejemplo, ¿qué pasaría si lo que se forma al final es el agua? Si lo que se forma el agua sería el agua un catabolito, ¿no? Pero en este caso, como el agua participa como insumo, es un metabolito. Repito, si el agua participa como un producto, sería un catabolito, ¿no? Muy bien, vamos a ver otros roles importantes del agua. Vamos a borrar esta parte y vamos a continuar. Ahí está. Hemos borrado eso. ¿Qué más podemos mencionar ahora? El agua también sirve como solvente, ¿cierto? Pero ¿qué más? Ponemos solvente y transportador. Entonces ponemos acá solvente. El agua es solvente y transportador. ¿Transportador de qué? De electrolitos. Electrolitos, ¿no? Entonces, otra función del agua es que es solvente y transportador de electrolitos, ¿cierto? Nosotros sabemos ya que los electrolitos son básicamente, ¿qué son los electrolitos? ¿Alguien se acuerda? Los electrolitos, no, vamos a borrar acá, hemos pasado un punto. Los electrolitos, ¿qué son? A ver, ¿alguien se acuerda qué son los electrolitos? Son moléculas o iones que tienen carga negativa o carga positiva, ¿cierto? Tienen carga negativa o tienen carga positiva, ¿cierto? Si tienen carga negativa, se denominan aniones. Y si tienen carga positiva, se denominan cationes, ¿cierto? Como aniones tenemos ejemplos cuáles. Tenemos el cloruro, ¿no?, el bromuro, ¿no?, el oxidrilo, ¿no? Como cationes tenemos a los metales que son activadores enzimáticos, ¿cierto? Al calcio, al magnesio, al potasio, al mismo hidrogenio, ¿cierto? Y otros más. Entonces el agua es solvente y transportador de electrolitos. ¿Por qué se llaman electrolitos? Son aquellos solutos que tienen carga eléctrica y que su solvente, su medio de transporte básicamente es el agua, ¿cierto? Entonces el agua sirve como solvente
y transportador de electrolitos. Esto queda claro a través del, tanto en la parte del síntesis, lo que es a partir de la savia bruta, como en la parte de distribución de asimilados en lo que concierne la savia elaborada. ¿Qué otra función también tendría el agua? Vamos a ver otra función, otro rol importante del agua en las plantas. Va a ser, acá lo vamos a mencionar para no borrar rápidamente, vamos a poner acá otra función, es mantener la turgencia. Mantener la turgencia. A ver, ahí está. ¿A qué se refiere con que el agua tiene que mantener la turgencia celular? Básicamente a nivel de células vegetales, ¿no? Porque si nosotros recordamos, veamos acá, ¿cierto? Tenemos una planta de pequeño porte, ¿cierto? Si esta planta no es hidratada, ya sea mediante riego, mediante precipitación oportunamente, ¿qué va a pasar? Se va a marchitar, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha perdido la turgencia. Pero la turgencia es un fenómeno observable, registrable a nivel celular. Acá lo estamos infiriendo a nivel macroscópico, en el caso 1 y en el caso 2, donde podemos notar que acá, por no haber habido un buen suministro de agua, en el caso 2, la arquitectura de la planta se ha alterado, se ha modificado porque a nivel celular se ha perdido la turgencia. Entonces, la turgencia, básicamente acá tenemos nosotros una célula vegetal. Tenemos claro que las células vegetales son básicamente poliédricas, ¿cierto? Tenemos la pared celular. ¿Y a qué está expuesta una célula vegetal durante toda su existencia? Una célula vegetal durante toda su existencia está expuesta a la transpiración, es decir, a la pérdida de agua. ¿Qué pasaría si la pérdida de agua se da de manera permanente y la célula tiene un volumen inicial normal y ocurre la transpiración? El volumen de agua disminuiría en la célula y la célula perdería su forma y las estructuras macroscópicas de la planta también se verían alteradas. Entonces, fisiológicamente, es decir, normalmente, las plantas tienen que estar no normalmente hidratadas, sino mayormente hidratadas. Es decir, tienen que tener un grado mayor de hidratación. ¿Por qué las plantas y sus células tienen que tener un grado mayor de hidratación? No un grado normal, sino un grado mayor de hidratación, porque como están continuamente expuestas a la transpiración, entonces para mantener su forma, su volumen y su fisiología a nivel celular y también a nivel de planta como un todo, tienen que tener mayor contenido de agua. Entonces el agua sirve para mantener la turgencia celular y por tanto mantener también la estructura de las plantas. Esa sería otra función de otro rol importante de las plantas, del agua digo, en las plantas, ¿no? Ya mencionamos que es un solvente, pero hay algo también importante que tendríamos que mencionar aparte del agua. Pongamos lo siguiente, a ver, borremos acá. Vamos a borrar. El agua tiene que tener un grado de resistencia a cambios de su temperatura. Por tanto, su calor específico tiene que ser alto, porque si no, esto llevaría a que por cualquier variación en la temperatura ambiental, también se incremente la temperatura del agua fácilmente y esto llevaría a que la estructura de los seres vivos y su función se vea alterada, lo cual no sería beneficioso para ningún ser vivo. Entonces, las plantas tienen un elevado calor específico, como lo mencionamos en las clases anterior. También mencionamos nosotros de la capilaridad, donde tiene que ver la formación de los puentes de hidrógeno, ¿cierto? La cohesión entre las moléculas de agua, ¿no? La absorción
a las superficies y cómo van elevándose el agua hasta alcanzar un equilibrio con la gravedad, ¿no? Pero acá tenemos una cosa importante. Veamos acá una superficie, vamos a colocar acá nosotros. Veamos acá una superficie circular, ¿cierto? Esta superficie circular, ¿no? Puede ser también, no nos hagamos problema, puede ser también un cuadrado, ¿no? Imaginemos que es un cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos que el área es igual a pi r al cuadrado, ¿cierto? Y acá el área en este, asumiendo que es un cuadrado, por si acaso, estamos asumiendo, no lo he hecho perfectamente, pero asumamos que es un cuadrado, o si no, pongámosle más específicamente por acá, de repente ya que sea un cuadrado, vamos a borrar. Ya, asumiendo que sea un cuadrado, ¿no? Acá sería lado al cuadrado, sería el área, ¿cierto? La longitud de un lado elevado al cuadrado sería el área, ¿cierto? Si sobre esta área, ¿pero qué es el área? Sabemos que nosotros el área es un conjunto de puntos, ¿cierto? Un conjunto de puntos adimensionales que determina luego un área que sí es dimensional. Entonces en este círculo el área es igual a pi al cuadrado y en este círculo en este cuadrado el área es igual al lado al cuadrado. Si aplicamos nosotros una fuerza sobre esta área, ¿qué determinamos? Tenemos lo siguiente, entonces ponemos acá, entonces estamos aplicando una fuerza sobre un área. ¿Qué es fuerza sobre área? Fuerza sobre área es presión, ¿cierto? Tenemos la definición de presión. Presión es el cociente o la relación entre la fuerza aplicada sobre un área determinada, ¿cierto? La fuerza aplicada sobre un área determinada, eso sería la presión. ¿Por qué mencionamos esto? Porque concierne a lo que es, vamos a ver ahora cuántas clases de presión habría entonces. Vamos a ver presión positiva y presión negativa. Vamos a ver entonces, vamos a borrar acá y vamos a ver qué sería presión positiva y presión negativa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el primer caso, tenemos, vamos a ver el primer caso, tenemos un área, ¿no? Acá tenemos también otra área. Asumamos que las dos áreas son iguales, la 1 y la 2, ¿cierto? Y en el primer caso, en el caso 1, aplicamos una fuerza sobre esa área. Y sabemos que fuerza sobre área, como lo mencionamos hace un momento, es presión. Pero en este caso 2, vamos a aplicar nosotros una ventosa o un chupón, como le queramos llamar, sobre esta superficie y vamos a hacer un tirón hacia afuera o hacia arriba, como quieran llamar, ¿cierto? Mientras acá estamos aplicando una fuerza hacia la superficie, acá estamos, como quien dice, levantando una fuerza desde la superficie hacia afuera. Entonces este sería una presión positiva y este sería lo que llamaríamos una presión negativa. Una presión positiva, aquella que se aplica sobre el área, y una presión negativa, aquella que se aplica desde el área hacia afuera. Esto también tiene otro nombre. Esto se va a llamar tensión. Tensión. Entonces, es importante estos conceptos para que quede claro cómo va a ser el transporte de agua en las plantas. Entonces, presión convencional, la presión como todos conocemos, que sería la presión positiva. Y una presión negativa o inversa es aquella que se aplica desde el área hacia afuera. Por ejemplo, en el caso de que aplicamos una ventosa para colgar paredes, a veces ganchos en las paredes, vienen con una ventosa, ¿no? Se cuelga y se aplasta en la superficie de la pared y se queda pegada el ganchito con la ventosa y uno puede colgar cualquier cosa que pueda sostener ese gancho, ¿cierto? Eso sería un ejemplo de presión negativa. Entonces,
¿Para qué sirve esto? Vamos a ver para qué sirve a continuación. Pero primero vamos a borrar para que tengamos espacio. Vamos a borrar. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué pasa en el xilema? Entonces ponemos acá. ¿Qué pasa en el xilema? Vamos a ver, texto. ¿Qué pasa en el xilema? Se entiende respecto a agua, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando. Respecto al agua. Entonces, ¿qué pasa en el xilema? Cuando hablamos de sistema o aparato vascular en las plantas, ¿no? Tenemos claro de que el transporte de la savia bruta, es decir, con los nutrientes, es a través del xilema, y el transporte de los asimilados, aquellos que se formaron a partir de la fotosíntesis, se da a través del xilema, del floema, ¿cierto? Entonces, la savia bruta va a través del xilema y la savia elaborada va a través del floema. Pero también tenemos claro nosotros de que en el xilema, vamos a ver acá, vamos a quedarlo claro, ponemos acá, el xilema, vamos a ver, ponemos acá, el xilema está formado, mejor dicho, por células muertas, por los espacios básicamente de esas células muertas, ¿cierto? Y el floema está formado por células vivas, ¿no? Entonces, la savia bruta se va a transportar a través del xilema, en tanto que la savia elaborada se va a transportar a través del floema. Desde el punto de vista del tamaño de los solutos más simples, es decir, los nutrientes, se van a transportar a través de la savia bruta. Y las moléculas complejas formadas a través de la fotosíntesis se van a transportar a través de la savia elaborada. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa en el xilema? Ponemos acá entonces lo siguiente. En el xilema, la columna de agua se encuentra sometida a tensión. Se encuentra sometida a tensión. Veamos. ¿Cómo es eso? Bueno, acá era xilema, no ha habido un error vamos a borrarlo, vamos a escribirlo bien, ha habido un error ahí. Entonces ponemos acá, en el xilema, acá se corrigió automáticamente, por eso que era el error, ¿no? En el xilema, ¿no? La columna de agua se encuentra sometida a tensión. ¿No? Bien. Entonces, pero nosotros hablamos en la anterior transparencia, hablamos de lo que era la tensión. ¿A qué nos referíamos con tensión? Nos referíamos con tensión a una presión negativa,
¿cierto? Entonces, es como si estaría jalando, no empujando al agua desde la raíz hacia la copa, sino como estaría jalando la columna de agua desde la parte superior a la parte inferior, ¿no? Entonces es una tensión o presión negativa. Pero, ¿por qué hablamos de columna de agua? Hablamos de columna de agua, como mencionamos en la clase anterior, porque todas las moléculas no están aisladas, sino están interrelacionadas, interconectadas a través de ¿qué? De puentes de hidrógeno, ¿cierto? Estos puentes de hidrógeno permiten resistir, ¿no? Ponemos acá entonces, permiten resistir la tensión o la presión negativa, haciendo que toda esta columna sea como un todo, se comporte como un todo, evitando la ruptura de la columna de agua en los tubos de xilema, lo cual es importante para el movimiento continuo del agua desde la raíz a través de la planta y hacia la atmósfera durante la transpiración. Repito, las uniones intermoleculares, en este caso, como conocemos a los puentes de hidrógeno, ¿no? Permiten resistir la tensión o presión negativa, evitando la ruptura de la columna de agua, ¿no? En los vasos o en los tubos del xilema, lo cual es importante para el movimiento continuo del agua desde la raíz a través de la planta y hacia la atmósfera durante la transpiración. Entonces, esto es lo que mencionamos respecto al agua, estamos quedando claro. Y veamos un concepto vamos a recapitular un concepto que tratamos en la clase pasada, que es el concepto de difusión, ¿no? Primero borremos la pizarra. Entonces, vamos a borrar acá. Entonces, para ver lo que es la difusión. ¿No? Entonces ponemos acá difusión. A ver. Difusión. Ahí está. Vamos a ver lo que es difusión. Ahí está, más arribita. Uy, se fue muy arriba. Ya. Difusión. ¿Qué mencionamos sobre la difusión, la difusión en la clase pasada? ¿Alguien se acuerda que mencionamos sobre la difusión? Dijimos que la difusión era un proceso que requería energía o que se basaba en la propia energía del sistema. Dijimos que la difusión no requiere aplicación de ninguna energía externa, sino se basa a partir de la propia energía interna del sistema. En este caso, por ejemplo, la columna de agua o un recipiente con agua, ¿cierto? Entonces, la difusión en general, como mencionamos, es un proceso, ¿no? Es un proceso inducido o espontáneo. Si no requiere energía externa para que ocurra, entonces es un proceso espontáneo. No requiere energía externa para que ocurra, ¿cierto? Y hemos visto que lleva al movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos este dibujo? ¿No? De una sustancia o las moléculas de las mismas, ¿cierto? Desde un área o un espacio de mayor concentración a un área o un espacio de menor concentración, ¿cierto? Eso era la difusión. Y también, lógicamente, se aplicará al agua, ¿cierto? El agua va a difundir de donde esté más húmedo a donde esté más seco, ¿cierto? Vamos acá entonces. El agua
también va a difundir de donde esté más húmedo a donde esté más seco, ¿cierto? Se entiende que donde es más húmedo porque hay más agua y es más seco porque hay menos agua. Entonces la difusión es un proceso espontáneo que consiste en el desplazamiento de moléculas de un espacio de mayor concentración a un espacio de menor concentración, sin que ocurra de por medio ninguna barrera y ninguna aplicación de energía externa, ¿no? No hay aplicación de energía externa, es un proceso espontáneo. Mencionamos nosotros que en el caso de las plantas, también el agua se va a difundir, ¿cierto? Va a difundir de las zonas más húmedas a las zonas más secas. Y lógicamente, como es un proceso espontáneo, sin gasto energético, la planta no va a invertir ninguna energía adicional para que ocurra la difusión de agua. Desde este punto de vista, repito, desde este punto de vista, asumiendo que la difusión es un proceso espontáneo, la planta no va a gastar energía adicional para que ocurra la difusión del agua desde la parte radical hacia la parte aérea de la planta, ¿no? Muy bien, continuemos. Vamos a borrar. El ejemplo para poder tomar en cuenta la difusión y poder inferir una ley lo realizó un investigador en el año 1855. Este investigador en el año 1855 fue Fick. Acá está. Fick en el año 1855, ¿no? ¿Qué hizo? Básicamente lo que él hizo fue enunciar lo que luego se le conoce como la ley de Fick, ¿no? A ver, vamos a ver acá, ha cambiado, se ha corregido, ¿no? Fick. Entonces, tenemos acá la ley de Fick. La ley de Fick, muy bien. En el año 1855, el físico Fick describió que el movimiento de moléculas eléctricamente neutras desde un lugar de mayor concentración a un lugar o un espacio de menor concentración es directamente proporcional al gradiente de concentración. Repito, describió que el movimiento de moléculas eléctricamente neutras desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración es directamente proporcional al gradiente de concentración, que es el cambio de concentración, ¿no?, en función de la distancia. Pero acá nos hablan de un concepto que de repente es bueno recordarlo, que es el concepto de moléculas eléctricamente neutras, ¿no? Vamos a borrar primero esta rayita de por acá. Ahí está. Fick dedujo su ley a partir de lo que son las moléculas eléctricamente neutras. La pregunta es, ¿cuándo una molécula es eléctricamente neutra y cuándo una molécula no es eléctricamente neutra? Normalmente las moléculas son eléctricamente neutras o no son eléctricamente neutras. ¿Qué creen ustedes? Veamos un ejemplo. Acá tenemos una molécula bien conocida, cloruro de sodio, ¿cierto? El cloro está participando con su valencia -1 y el sodio está participando con su valencia +1. Por tanto, la carga neta de esta molécula es 0. Por tanto, es eléctricamente neutra. Ese es el estado natural de toda molécula. Toda molécula naturalmente no tiene carga, es decir, es eléctricamente neutra. Se aplica también para el caso del agua, ¿cierto? El agua también
es una molécula eléctricamente neutra. Veamos acá el caso del agua, a ver. H2O, ¿cierto? ¿Con qué valencia está participando el hidrógeno? Con su valencia más 1. ¿Con qué carga o valencia está participando el oxígeno? Con su valencia menos 2, ¿no? 2 por 1, 2 positivo y 2 negativo. Total, el estado eléctrico de esta molécula es también 0. Entonces, toda molécula en estado natural o normalmente tiene como carga 0 o es eléctricamente neutra. Esa fue la condición básica para poder referirse a la ley de Fick. Acá tenemos un ejemplo muy conocido y vamos a hacer también lo contrario. Acá tenemos el H2CO3. Tenemos más 1, menos 2, el oxígeno, ¿no? Y el carbono está participando con su valencia más 4. 2 por 1, 2, más 4, 6. 3 por menos 2, menos 6. Carga neta, 0. Esta molécula es el ácido carbónico. Pero ¿qué pasa? Ahora miren qué ha pasado acá. Si se pierde un hidrógeno. Vamos a ver qué pasa. Primero antes de que se pierda, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver. ¿Qué habría pasado acá cuando tenemos esta molécula? Acá miren ustedes, tenemos el H. A ver acá. Ahora tenemos acá lo siguiente. Tenemos el HCO3. ¿No? Pero acá falta un hidrógeno porque la molécula es H2CO3. Es el ácido carbónico. Y esta molécula, a ver, vamos acá. Esta molécula es el ácido carbónico. Esta molécula es el bicarbonato. El bicarbonato. Bicarbonato. ¿Cierto? El bicarbonato. Se ha perdido un protón. Ahí está. O un hidrogenión. Se ha perdido. Y ha quedado, por tanto, el hidrógeno con los 2 electrones. Al quedar el hidrógeno con los 2 electrones, esta molécula adquiere carga negativa. Por tanto, ya no es eléctricamente neutra, como en el caso de acá, como en el caso de acá, ¿cierto? Esto es un ion, ¿cierto? Entonces, la ley de Fick se aplica a moléculas que no tienen carga o moléculas eléctricamente neutras. No se aplica a iones. No se aplica la ley de Fick a iones, ¿no? Eso vamos a mencionarlo a continuación, entonces. Con esa aclaración que acabamos de mencionar. Vamos a borrar. Vamos a borrar acá, a ver. Estamos borrando para poder enunciar la ley de Fick. ¿Qué pasó con el borrador? Ahí está. La mota está gastada. Ya. Entonces vamos a insertar, a ver qué tenemos acá. Ponemos difusión 1. Vamos a ver. La ley de Fick. Entonces, la ley de Fick describió que el movimiento de moléculas eléctricamente neutras desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración es directamente proporcional al gradiente de concentración. Es decir, mientras más vamos a colocarlo acá. Acá tenemos 2 compartimientos. Tenemos otro compartimiento. Caso 1, caso 2. ¿Cierto? El movimiento de moléculas eléctricamente neutras desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración es directamente proporcional al gradiente de concentración. Entonces acá tenemos nosotros, miren, vamos a poner acá nosotros, vamos a buscar dibujos, a ver, ¿dónde está esto? Por acá.
A ver, acá creo que está. Ah, no, eso no es. Vamos a ver, acá está. Listo, vamos a ver acá. Entonces, ahí tenemos las moléculas. Ahí tenemos las moléculas. Ahí tenemos las moléculas. Ahí tenemos las moléculas. Donde está más húmedo, se entiende el agua, ¿no? En este caso, ¿no? Y acá tenemos también las moléculas de agua, ¿eh? Igual, ¿no? Entonces, la pregunta es, según la ley de Fick, ¿dónde habría mayor difusión? En el caso 1 habría mayor difusión porque acá hay mayor cantidad de moléculas, ¿cierto? Vamos a ver esa mayor cantidad de moléculas, ¿no? Que en el caso 2, ¿cierto? Hay respecto al otro extremo, ¿cierto? Entonces, repito acá, ¿dónde habría mayor difusión? ¿En el caso 1 o en el caso 2? Habría mayor difusión en el caso 1. ¿Por qué? Porque acá hay mayor concentración de moléculas que en el caso 2. Acá también va a haber difusión. Acá también va a haber difusión. Pero la difusión va a ser mayor, donde mayor sea la diferencia de concentración entre ambos extremos de ese compartimiento, ¿no? Eso es lo que nos menciona la ley de Fick. Bueno, vamos a continuar luego en la siguiente transparencia, luego de un breve lapso para poder subir el video.